Piensen en los Países Bajos, no como el país de los tulipanes o los molinos de viento, sino como la economía pequeña más grande y estable de Europa. Es la nación que nos dio a gigantes corporativos globales como Shell y Unilever, pero que a pesar de ser la cuna original del capitalismo de mercado en el siglo XVII, fue catalogada más tarde como un arranque tardío en la era industrial. ¿Cómo logró esta nación trazar un camino tan espectacular y lleno de contradicciones? Hoy vamos a explorar el largo siglo XX holandés, el periodo que va de 1870 a 1995, donde las fuerzas gemelas de la empresa gerencial y el estado de bienestar lucharon por el control. Veremos cómo Países Bajos pasó de ser un Eldorado empresarial de bajos salarios a una crisis de sobrecalentamiento y cómo, ante el precipicio, logró reorientar su rumbo con el histórico Acuerdo de Wassenaar. Este no es solo un recuento de cifras, es un estudio de casos sobre la disciplina económica, el consenso político y la capacidad de una nación para abrazar la flexibilidad del mercado cuando su propia prosperidad la ponía en peligro. Para entender su éxito moderno debemos viajar en el tiempo a un periodo que los historiadores, como Jan Luiten van Sanden, ha denominado el largo siglo XX. Este no es un siglo que dura exactamente 100 años, es una era que comienza alrededor de 1870, se acelera a principios del siglo XX y alcanza su apogeo entre 1960 y 1980. Este es el marco temporal donde se forjaron las instituciones modernas del país. El desarrollo de este largo siglo se manifiesta a través de tres grandes transformaciones interrelacionadas que juntas crearon un patrón distintivo y único para los Países Bajos. El primer gran cambio fue el surgimiento y eventual declive de la empresa gerencial. Imaginen que después de la Segunda Revolución Industrial, en la década de 1880, los negocios crecieron tanto que se creó una clara separación entre la propiedad y la administración o la gerencia. El objetivo principal de estos gerentes ya no era solo la ganancia inmediata, sino el crecimiento constante y a largo plazo de la empresa. Esta fue la época dorada de las grandes corporaciones. Sin embargo, este modelo no duró para siempre. A partir de la década de 1970, el dinamismo económico comenzó a moverse hacia los servicios y las empresas más pequeñas. Paralelamente, lo que podríamos llamar una revolución de los accionistas forzó un cambio de mentalidad, empujando a la gerencia a priorizar las ganancias a corto plazo y el valor para el accionista, marcando un relativo declive en ese modelo enfocado en el crecimiento eterno. Moviéndonos a la esfera laboral, el segundo gran proceso fue la transformación del mercado de trabajo. En este mismo periodo, los sindicatos modernos surgieron con el objetivo de funcionar como un cartel laboral, buscando mejorar su poder de negociación colectiva. Esto se estabilizó tras la Segunda Guerra Mundial con algo conocido como la política salarial dirigida entre 1945 y 1963, un intento rígido del gobierno para controlar los salarios. Aunque el mercado terminó por desmantelar ese sistema a medida que el bajo desempleo presionaba al alza los salarios, las tendencias globales como la creciente flexibilidad laboral y la caída en la afiliación sindical después de 1980 minaron su poder. Esto empujó al país a adoptar la moderación salarial como política oficial, demostrando la capacidad del mercado para reajustar las estructuras. Y esto nos lleva al tercer pilar de la transformación, la expansión del estado de bienestar. El papel del Estado en la economía se expandió enormemente, impulsado por la democratización y el surgimiento de partidos políticos y sindicatos de masas. Si bien los cimientos de la seguridad social se colocaron a finales del siglo XIX, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se produjo una expansión masiva. Pero al igual que los otros procesos, la tendencia se revirtió. A partir de la década de 1980 se inició un desmantelamiento gradual impulsado por los recortes presupuestarios y el objetivo de reducir la intervención gubernamental, una clara respuesta a las ineficiencias de un Estado sobredimensionado. La singularidad de este proceso radicó en su intensidad. Es importante notar que si bien estas transformaciones ocurrieron en todo Occidente, los Países Bajos fueron un arranque tardío.
Aunque Países Bajos fue la cuna del capitalismo moderno en el siglo XVII, creando el primer mercado de valores y grandes empresas comerciales, curiosamente en la fase de industrialización posterior a 1870 fue considerada como un arranque tardío comparada con otros países, lo que solo hace más espectacular el Big Bang de su crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este patrón único está profundamente conectado con la pilarización, la segmentación de la sociedad en pilares basados en convicciones religiosas o ideológicas. Lejos de fragmentar, esta estructura resultó en un sistema político muy estable, ya que las élites llegaban a acuerdos de consenso. El punto culminante de todas estas fuerzas fue el nuevo acuerdo de posguerra, una síntesis de grandes empresas, gran gobierno y grandes sindicatos. Curiosamente, fue el propio éxito de este acuerdo el que lo socavó. El crecimiento rápido generó tensiones y la integración económica global demostró que un modelo basado puramente en la orientación nacionalista era insostenible. El largo siglo concluyó con un renovado y firme enfoque en el mercado, una mayor flexibilidad laboral y una clara reducción del papel del gobierno. Pasando a las características claves de la economía al entrar en el siglo XX, la economía holandesa era notablemente versátil, pequeña y abierta. A diferencia de sus vecinos, Holanda se diversificó de una nación puramente agrocomercial a una estructura muy equilibrada. Esta diversificación se dio gracias a múltiples factores que trabajaron en conjunto. Por un lado, la modernización del campo estimuló la creación de industrias agroalimentarias. Además, el crecimiento de los servicios internacionales y el tráfico portuario impulsaron sectores relacionados como la construcción naval. Y crucialmente, el imperio colonial tuvo un papel vital. Indonesia o las Indias Orientales neerlandesas suministró materias primas clave como petróleo y fue el principal mercado de exportación. La explotación intensiva de estas colonias generó grandes beneficios, financiando el crecimiento en casa y siendo esencial para el ascenso de gigantes empresariales globales. Algunos argumentarían que la verdadera clave de este Eldorado empresarial no fueron solo las instituciones internas, sino también la capacidad de extraer recursos y abrir mercados globales a través de su imperio colonial, un factor que es para muchos inseparable del desarrollo interno. Un factor particularmente interesante fue la variación regional que existía. Las provincias costeras ofrecían salarios altos e industrias intensivas en capital. Por otro lado, las provincias interiores tenían salarios más bajos e industrias intensivas en mano de obra. Esta variación en los costos permitió que muchos tipos de industrias prosperaran sin competir directamente entre sí, maximizando el crecimiento. Sin embargo, las grandes variaciones regionales en salarios se redujeron drásticamente en la posguerra, en parte debido a la política salarial dirigida. Esto, aunque buscaba equidad, también redujo los nichos económicos que habían caracterizado la industrialización anterior. En cuanto a su rendimiento, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue rápido, pero lo más notable fue una tasa de inflación muy modesta, una de las más bajas de Europa. Esto fue resultado de políticas financieras y monetarias conservadoras. Además, Holanda tenía una productividad laboral por hora trabajada consistentemente superior a la de la mayoría de los países europeos. Esta productividad alta, sin embargo, se combinó con salarios bajos hasta la década de 1960, creando un entorno excepcionalmente atractivo para los negocios. Finalmente, la pérdida de las colonias y la homogeneización regional contribuyeron a que después de 1960 la economía holandesa se transformara en la economía pequeña más grande de Europa, altamente dependiente de la distribución internacional y de industrias intensivas en capital. Continuando nuestro recorrido por la historia económica holandesa, si el periodo anterior se caracterizó por las grandes transformaciones institucionales, la siguiente fase fue definida por los actores que dominaron la economía, las grandes corporaciones y el Estado. Nos centraremos ahora en el auge de la empresa gerencial. Este fenómeno, común en Occidente, se enmarca en la llamada Segunda Revolución Industrial después de 1880. Las nuevas tecnologías exigieron inversiones tan masivas en producción, distribución y gestión que solo las grandes empresas podían afrontarlas. Esto estableció enormes economías de escala y, crucialmente, elevadas barreras de entrada para los competidores más pequeños. La evidencia es clara.
Casi todas las grandes empresas que dominarían la industria holandesa después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron entre 1880 y 1920. Podemos ver su nacimiento en seis grandes historias de éxito. Primero, tenemos a Unilever, que surgió de la fusión de productores de margarina con la británica Lever. Empresas como Vanderberg fueron pioneras, invirtiendo agresivamente en investigación científica y creando vastas redes de distribución. Segundo, surge Royal Dutch Shell, cuyo crecimiento se basó en la explotación de campos petroleros en las Indias Orientales. Bajo el liderazgo de Henry Detherding, se expandió rápidamente, integrando desde los pozos hasta las refinerías y la flota de buques, convirtiéndose en una empresa gerencial clásica antes de la Primera Guerra Mundial. Tercero está Philips, que comenzó con lámparas incandescentes, fue un retador exitoso, utilizando costos laborales comparativamente bajos y enfocándose en la producción masiva antes de diversificarse en tecnologías como las radios. Cuarto, la empresa química Axo, que nació como Enca, de fibras artificiales. Su crecimiento se impulsó fuertemente por las exportaciones y la creación de fábricas fuera de Holanda. Quinto, la acerera Hogovens, que fue concebida desde el inicio como una empresa gerencial moderna con participación estatal y bancaria. Y sexto, DSM, que evolucionó de las minas de carbón de propiedad estatal. Cuando el carbón entró en crisis, el gobierno financió su transformación hacia una gran empresa química, utilizando los ingresos del gas natural para subsidiar esa expansión y reestructurar la industria. El impacto de este ascenso fue asombroso. La importancia económica de las 100 empresas industriales más grandes en relación con el Producto Interno Bruto fue excepcionalmente alta para un país pequeño y creció de forma espectacular hasta 1973. Además, el establecimiento de laboratorios en estas multinacionales transformó a los Países Bajos de ser solo un receptor de tecnología a un contribuyente significativo en la investigación y el desarrollo. El país mejoró drásticamente su posición en la obtención de patentes internacionales. Este auge trajo consigo un cambio de poder interno. El ascenso de la clase gerencial significó que la estrategia empresarial se distanciaría de los intereses inmediatos de los accionistas. Mientras que los accionistas valoraban los altos dividendos, los gerentes priorizaban el crecimiento a largo plazo mediante una política de reinversión o reservas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ganancias retenidas se convirtieron en la fuente principal de financiación de las inversiones. La posición de estos gerentes se consolidó incluso mediante mecanismos legales. El resultado fue que los accionistas perdieron influencia y el valor real de las acciones experimentó un declive constante entre 1961 y 1982. Pero nuevamente el péndulo se mueve. El movimiento de fusiones se detuvo en los años 70 y las décadas posteriores vieron un retorno a las actividades principales. Las grandes corporaciones se desinvirtieron y vendieron actividades no rentables. Este proceso de adelgazamiento se debió a la creciente eficiencia de las pequeñas y medianas empresas, la subcontratación y, crucialmente, el resurgimiento de la revolución del accionista. Impulsada por la globalización de los mercados de capital, esta revolución presionó a las empresas para obtener ganancias a corto plazo. Simultáneamente se produjo un resurgimiento del espíritu emprendedor. El número de empresas pequeñas y medianas creció rápidamente después de 1984, especialmente en el sector servicios. Esta dinámica del largo siglo concluyó con el retorno apasionado a una economía más orientada al mercado, la flexibilidad y el emprendimiento, poniendo fin a la era del capitalismo organizado de la posguerra. Podemos pensar en esto como un gran río. Las gigantescas represas de las multinacionales y el estado de bienestar controlaron su flujo durante décadas, generando riqueza. Pero a medida que el siglo terminaba, esas represas se volvieron demasiado rígidas y el río comenzó a buscar caminos alternativos más descentralizados. Ahora, esta intensa centralización económica no se entiende sin el sistema político, la pilarización holandesa. El sistema holandés exhibió una fuerte orientación de libre mercado o laissez-faire hasta bien entrado el siglo XX. Los intentos de reforma social fueron lentos, obstaculizados por los conflictos entre las visiones confesionales que favorecían la descentralización y la mínima interferencia estatal. La Primera Guerra Mundial forzó un avance. El compromiso político que otorgó el sufragio universal masculino y el subsidio completo para las escuelas confesionales
impulsaron las reformas sociales importantes. Sin embargo, el desarrollo del estado de bienestar se estancó en las décadas de 1920 y 1930. Esto se debe a que la consolidación de la pilarización redujo la competencia política por los votos de la clase trabajadora. La única gran excepción a la no intervención estatal fue la política agrícola durante la Gran Depresión. El sector agrario era políticamente sensible y en respuesta a la crisis el gobierno creó un sistema integral de protección y subsidios. Esta política generó un frente verde, un subsistema político enormemente resistente que vinculaba a grupos de interés, políticos y burócratas y que llegó a dominar la toma de decisiones en temas agrarios. Este modelo, por cierto, fue replicado más tarde a escala europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gasto gubernamental se mantuvo mucho más alto que antes. A esto se le llama el efecto trinquete. Líderes socialdemócratas impulsaron la consolidación del gasto social, motivados por el colapso del valor de los ahorros privados debido a la inflación de guerra. Pero la verdadera explosión del estado de bienestar, el Big Bang de los 60, se debió a dos fuerzas. Primero, la despilarización, que reavivó la competencia política por los votos. Segundo, el espectacular éxito económico que proporcionó ingresos fiscales crecientes. El país, al haber sido de desarrollo tardío en legislación social, pudo implementar un sistema muy generoso y costoso. Finalmente, este modelo entró en crisis a finales de los 70. La oferta gratuita de bienes colectivos generó una demanda incontrolada y como resultado costos crecientes. El aumento del desempleo disparó los gastos y el uso del sistema de discapacidad como seguro de jubilación anticipada exacerbó la situación. El sistema fiscal alcanzó sus límites. La necesidad urgente de reducir el enorme déficit presupuestario condujo a un cambio de rumbo tras 1982. Las medidas se alinearon con una visión de mercado, reducción del salario y el empleo público, disminución de las prestaciones sociales y el endurecimiento de los requisitos. Este proceso marcó el fin de un siglo de política pilarizada y el péndulo se movía firmemente hacia una mayor disciplina fiscal y de mercado. Después de examinar la consolidación de las grandes empresas y el rol del Estado, debemos enfocarnos ahora en el corazón de la economía, el mercado laboral. Su historia es un viaje del libre albedrío a un sistema altamente organizado y luego de vuelta a la flexibilidad. En el periodo anterior a 1914, el mercado de trabajo era esencialmente libre. El sindicalismo moderno comenzó tarde, alrededor de 1900, siguiendo el modelo del llamado nuevo sindicalismo con énfasis en la centralización y las grandes reservas. El sindicato socialista creció rápidamente, pero siempre compitió con los sindicatos confesionales, católicos y protestantes, que eran considerablemente más moderados. Esta competencia entre los pilares de la sociedad obligó a los sindicatos socialistas a ser reformistas, lo que contribuyó a la estabilidad general. Un cambio crucial ocurrió en 1937, cuando una ley otorgó al gobierno el poder de aprobar y extender los convenios colectivos de trabajo a industrias enteras. De esta manera, las condiciones laborales se uniformaron, a menudo con el apoyo de los propios empleadores que buscaban eliminar la competencia desleal por costos. Es interesante notar que a pesar del desempleo durante la Gran Depresión, los sindicatos generalmente no lograron detener la caída de los salarios. De hecho, algunos estudios sugieren que en ciertos casos la estructura sindical incluso facilitó las reducciones salariales para las empresas. La era de la intervención máxima llegó con la política salarial dirigida de la posguerra. Entre 1945 y 1963, este sistema altamente centralizado se basó en un compromiso histórico entre el capital y el trabajo. El objetivo principal era mantener los salarios bajos y estables para impulsar la competitividad internacional. El sistema funcionó tan bien que fortaleció enormemente a las federaciones sindicales nacionales y logró algo que buscaba la política estatal: homogeneizar la estructura salarial, reduciendo las disparidades regionales y sectoriales. La cooperación de los sindicatos con el gobierno resultó en una pacificación laboral casi total. Las huelgas organizadas desaparecieron tras 1948. Sin embargo, el éxito económico de los años 50 generó escasez de mano de obra y el fenómeno del deslizamiento salarial, donde los salarios reales aumentan extraoficialmente. Los intentos de descentralizar el sistema fracasaron, dando paso a un modelo conocido como liderazgo salarial, donde los sindicatos de los sectores más productivos, como el metal,
fijaban salarios altos que luego se replicaban en el resto de la economía, generando presiones inevitables inflacionarias. Y es así como llegamos a la crisis. Entre 1973 y 1983, el desempleo aumentó drásticamente, llegando a casi el 12%. Las causas eran complejas. Por un lado, desempleo friccional, generado por la rigidez del mercado y los generosos beneficios sociales que alargaban la búsqueda de empleo. Por el otro, un desempleo estructural, causado por la desindustrialización y la falta de capacidad productiva debido a los altos salarios reales. Ante la crisis y la pérdida de afiliados, los sindicatos se vieron forzados a cambiar. El acuerdo de Wassenaar de 1982 marcó un nuevo consenso de moderación salarial. A cambio de esta moderación, los empleadores prometieron reducir las horas de trabajo para compartir el empleo. Esta moderación, junto con un aumento espectacular de la participación laboral femenina, principalmente en puestos a tiempo parcial, impulsó la creación de la llamada máquina de empleo holandesa. El crecimiento se concentró en el sector servicios, creando una estructura bimodal, muchos puestos de bajos salarios y muchos puestos de alta cualificación, mientras que la clase media industrial se reducía. Holanda había cambiado la rigidez por la flexibilidad. Ahora, para entender cómo Holanda navegó por las turbulencias globales antes de este periodo, debemos retroceder nuevamente a la década de 1920. El periodo entre 1914 y 1929 fue un momento de gran éxito. Holanda, gracias a su neutralidad en la Primera Guerra Mundial, prosperó. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue rápido. De hecho, Holanda fue probablemente el único país europeo donde el PIB per cápita y la producción por hora trabajada aumentaron entre 1913 y 1921. Los empresarios evitaron despidos masivos, un fenómeno conocido como Labour-Harding, porque los salarios reales cayeron drásticamente, lo que facilitó un aumento espectacular de la producción tras el armisticio. La demanda de reconstrucción europea y la reapertura de las rutas a Indonesia generaron un auge posterior a la guerra con crecimientos de 2 dígitos. La economía se profundizó estructuralmente con un rápido crecimiento de la industria pesada. Los bancos se modernizaron rápidamente para proporcionar crédito a largo plazo a la industria. A diferencia de otros países neutrales que sufrieron largas depresiones en los años 20, Países Bajos se adaptó bien. Si bien experimentó una grave crisis bancaria, la economía real se amortiguó por el auge de la construcción de viviendas, el aumento del consumo y considerables déficits gubernamentales. El gobierno reorganizó las finanzas públicas mediante duros recortes presupuestarios, logrando un pequeño superávit y restaurando la disciplina fiscal. Después de 1923, la economía creció a un ritmo sin precedentes, impulsada por las exportaciones y la inversión privada. Para compensar el aumento de los salarios reales, las empresas invirtieron fuertemente en mecanización y racionalización. La política exterior regresó a una postura de negligencia benigna, resistiendo el proteccionismo. La confianza se mantuvo alta ya que el impresionante crecimiento y el bajo desempleo de la década de 1920 parecían presagiar la continuación de los años dorados. En resumen, Países Bajos cosechó lo mejor de ambos mundos, se benefició de la Primera Guerra Mundial y superó el ajuste de la posguerra mejor que sus pares neutrales. Nuestro viaje por el largo siglo XX nos lleva ahora a una fase de profundo contraste, el largo estancamiento de 1929 a 1949. Este periodo fue una caída brusca con un Producto Interno Bruto per cápita que fue negativo, un rendimiento muy pobre en comparación con el resto de Europa Occidental. La causa dual fue la Gran Depresión y la posterior explotación alemana. Al comienzo de la depresión, los Países Bajos, debido a su extrema apertura económica, se vieron inmediatamente afectados, mientras que la mayoría de los países europeos comenzaron a recuperarse alrededor de 1933. La economía holandesa siguió funcionando mal durante años. El desempleo alcanzó su punto máximo mucho más tarde que en sus vecinos. La causa principal de este estancamiento prolongado fue la política monetaria del gobierno de mantenerse ligado al patrón oro hasta septiembre de 1936, cuando la mayoría lo empezaron a abandonar a partir de 1931. Esto resultó en una fuerte sobrevaloración del florín, lo que arruinó la competitividad internacional. Si tu moneda vale más, tus productos son más caros. Aunque se implementaron políticas deflacionarias para bajar precios y salarios, conocidas como política de ajuste, el tipo de cambio efectivo siguió siendo perjudicial.
Curiosamente, el político más prominente de la época, Colin, consideraba la devaluación como algo inmoral. La economía se mantuvo en un bajo nivel de equilibrio hasta que el bloque del oro colapsó, forzando la devaluación. A pesar del estancamiento, la crisis obligó al gobierno a romper con su tradición de no intervención, introduciendo por primera vez grandes políticas agrícolas y obras públicas. El estancamiento se agravó con la guerra. La invasión alemana de 1940 supuso un colapso, pero la economía fue explotada eficientemente. Los alemanes, considerando a Países Bajos una nación fraternal, extrajeron recursos de forma masiva. La cantidad total de dinero depositada en el Banco Central holandés por la compra de bienes y servicios fue equivalente al Producto Interno Bruto de 1939. La producción industrial disminuyó, aunque el golpe más duro llegó al final. La Guerra del Hambre de 1944 y principios de 1945 afectó gravemente a la parte occidental, causando una pérdida de vidas y capital más severa que en la mayoría de los países de Europa Occidental. Tras la liberación, la tarea inmediata fue la reconstrucción, marcada por una desesperada necesidad de importaciones que generó un enorme déficit comercial. El Plan Marshall, anunciado en 1947, fue recibido con gran alivio y contribuyó enormemente a cerrar esa brecha. La recuperación se basó en el crecimiento de las exportaciones, impulsado por la devaluación del florín y crucialmente la política salarial dirigida, que hizo de Holanda un país de salarios y precios bajos en comparación internacional. Y así entramos a los años dorados, de 1950 a 1973, una fase única de crecimiento económico rápido y estable, casi del 5% anual. Este fue el milagro holandés. El motor de crecimiento fue la formación de capital y el cambio tecnológico, que se tradujo en altos niveles de productividad. El éxito se atribuye en gran medida a la política salarial dirigida, que mantuvo los salarios bajos y estables, mejorando drásticamente la competitividad internacional hasta mediados de los años 50. La economía se convirtió en un verdadero Eldorado empresarial, con altos beneficios que financiaron más del 70% de la inversión privada. Sin embargo, a fines de los 50, la competitividad comenzó a deteriorarse. La década de los 60 se caracterizó por un sobrecalentamiento. Los beneficios cayeron rápidamente, pero las exportaciones continuaron creciendo. Los salarios comenzaron a superar la productividad, acelerando la inflación. En respuesta al aumento de los costes salariales, las empresas invirtieron cada vez más para sustituir la mano de obra, lo que condujo a un aumento del desempleo estructural y al inicio del declive del empleo industrial. Además, la caída de la rentabilidad obligó a las empresas a depender más de préstamos, socavando su estructura financiera. Fue en este contexto donde se dio el Big Bang del gasto social. La expansión del estado de bienestar, impulsada por la competencia política de despilarización, generó ineficiencias e inflación que irónicamente expulsaron a los sectores que competían internacionalmente. La era del crecimiento sin control terminó en 1973, cuando el crecimiento a largo plazo se desaceleró drásticamente. La economía, ya vulnerable por la alta inflación y los altos costes salariales, fue golpeada por una serie de choques externos. Primero, la desintegración del sistema de tipos de cambio fijos resultó en una fuerte apreciación del florín, dañando la competitividad. Segundo, los salarios reales continuaron subiendo por la indexación salarial. Tercero, la crisis del petróleo afectó gravemente a Países Bajos porque su política de gas barato había hecho que su capital fuera intensivo en energía. El gobierno utilizó los ingresos masivos del gas natural en políticas keynesianas, intentando gastar para salir de la recesión, lo que resultó en un déficit presupuestario masivo. La política de endeudamiento finalizó por el aumento de las tasas de interés reales a partir de 1979. Esto obligó a una austeridad radical, recortes drásticos en el gasto público y en las prestaciones sociales. El momento decisivo de esta reorientación fue el consenso ya mencionado de Wassenaar de 1982. Los sindicatos aceptaron la moderación salarial a cambio de la consideración de reducir la jornada laboral. Esta moderación, combinada con la disciplina fiscal, provocó una fuerte mejora en la competitividad internacional y la rentabilidad industrial. A partir de 1985, el crecimiento del empleo se aceleró, impulsado por el aumento de la participación laboral femenina a tiempo parcial, como ya se mencionó, y el crecimiento de los servicios de mercado. El consenso del Buró Central de Planificación,
con modelos y proyecciones de enfoque liberal, ayudó a cimentar el consenso en torno a la reducción del gasto y la moderación salarial. Este nuevo dinamismo fue notablemente estable, lo que permitió a Países Bajos capear las recesiones mejor que sus vecinos, aunque su estrategia de bajos salarios limitó los incentivos para la inversión tecnológica, resultando en un crecimiento más lento de la productividad laboral. Para cerrar la historia, podemos ver los años dorados como un automóvil de carreras que ganó todas las pruebas al usar gasolina subsidiada y un motor revolucionado. La década de los 70 fue el choque en boxes con la inflación y la crisis del petróleo. La reorientación de los años 80 no fue volver a correr rápido, sino cambiar a un modelo más pequeño y eficiente, desmantelando las piezas costosas del estado de bienestar y optimizando el consumo de combustible mediante la moderación salarial. Países Bajos volvió a encontrar su equilibrio, cerrando el ciclo del largo siglo. Y así el viaje por Países Bajos a través de su largo siglo XX nos enseña una lección fundamental sobre la adaptación económica. Vimos cómo una nación pasó de ser un arranque tardío a un Eldorado empresarial impulsado por gigantes corporativos, solo para ver cómo su propio éxito, materializado en un estado de bienestar sobredimensionado, amenazaba con hundirla. La historia del largo siglo XX es la historia del péndulo, de la libertad al capitalismo organizado y finalmente de vuelta a la flexibilidad del mercado. El consenso político, la disciplina fiscal y la moderación salarial del acuerdo de Wassenaar no solo rescataron a Países Bajos de la crisis, sino que la reposicionaron como un modelo de estabilidad y empleo en Europa. Es una poderosa demostración de que la prosperidad duradera no se basa en modelos fijos, sino en la capacidad constante de una nación para reorientar su rumbo cuando el mercado global lo exige.